con mi patria. Maitei, Baisa Panguirucuera, bienvenidos a una nueva edición de Revista Cultural Paraguaya. Son nuestros pechos murallas, cuando el clarín con su son nos convoca a la batalla, a defender la nación. Los próceres nos legaron este suelo soberano, no caerá de nuestras manos la bandera tricolor. Por un mandato de honor, el Chaco es suelo sagrado, lo jura cada soldado y lo sufre el invasor. Amigos, en la edición de hoy, nuestro homenaje de recordación y de respeto a una de las más excelsas figuras que hacen a la historia de nuestro Paraguay. Invicto, defensor del Chaco paraguayo. Un hombre que llegó a mariscal como una honra póstuma tras los excelentes servicios brindados a la patria paraguaya. Nació un 21 de febrero de 1888 en Caraguatay, José Félix Estigarribia Insaurralde. Desde 1910, cuando se incorporó al ejército paraguayo, el destino le tenía reservado actuaciones descollantes en favor a la patria paraguaya. Muerto en un accidente el 7 de septiembre de 1940, cuando se precipita la aeronave que lo lleva junto al mayor Carmelo Peralta, su piloto, su esposa doña Julia Miranda Cueto de Estigarribia San Bernardino, cae el avión en Altos del Huitirapé, es depositado sus restos el 9 de septiembre de 1940 en el Panteón Nacional de los Héroes. Les invito a conocer un poquito más de José Félix Estigarribia, mariscal invicto, triunfador en la contienda del Chaco.
No niego que soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los horrores de la guerra, y en esta dualidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. No os extrañéis, pues, de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas, os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar. Como hoy, 7 de septiembre, pero de 1940, el país tuvo que lamentar la muerte de su presidente de la República, el entonces general José Félix Estigarribia, en compañía de su esposa, doña Julia Miranda Cueto de Estigarribia, y el as de la aviación paraguaya de la época, el mayor Carmelo Peralta, en un accidente de aviación. Eran casi las 11 de la mañana de ese fatídico día sábado, cuando el presidente llegó a la base aérea con su esposa. Tenían intenciones de viajar a San Bernardino. Los recibió el entonces director de la aeronáutica, capitán de fragata, piloto aviador naval Víctor Urrieta Rojas, comunicándole que el avión Breda 44, que siempre utilizaba, estaba trayendo un soldado herido del Fortín López de Filippi, actual mariscal Estigarribia, y que aterrizaría aproximadamente en 1 hora. El presidente preguntó si había otra máquina. Urrieta respondió que estaba un Popés, pero que en ella se viajaría muy incómodamente. Estigarribia dijo que no necesitaba mucha comodidad para un viaje de 10 minutos. Entonces el capitán Urrieta ordenó alistar el Popés número 7. El mayor Carmelo Peralta, habitual piloto de esa máquina, ya vestido de civil, al enterarse que su avión tenía un vuelo, regresó de la guardia a su dormitorio, donde se puso rápidamente su uniforme para luego dirigirse al hangar.
La esposa del presidente, quien vestía de amazona, preguntó algunas referencias sobre el avión. Un potés que actuó en la guerra del Chaco se le contestó. La dama exclamó: ¡qué honor para mí hacer viajar en esta máquina! Así partieron en una mañana con mucha bruma. El mayor Peralta tenía la orden de regresar enseguida. Ya pasado el mediodía, el director de la aeronáutica demostró un ademán intranquilo, y ni qué decir el decán militar de Estigarribia, el coronel Raúl Fernández de Camilli. El mayor Carmelo Peralta no regresaba. Ya antes de las 13 horas, el jefe de policía de la capital recibió un telegrama del comisario de Altos que decía lo siguiente: el señor Arias Marín, vecino de Aguaitú, informa que un avión se precipitó a tierra, pereciendo todos sus tripulantes. con mi patria. Oh soldado paraguayo que ha llamado de la gloria
en el Chaco defendiste de la patria su heredad. Con eterna resonancia, Boquerón trazó tu historia entre selvas y cañadas con sangrienta realidad. Si Toledo igual que Herrera son jalones de tu fama, tu firmeza tiene en contra relevancia colosal. Las trincheras de Nanagua, invencible te proclama, el más bravo entre los bravos, el invicto Pirizal. Superaste las torturas del cansancio y de la sed, colosal en tu bravura, inquebrantable la fe. Con tu jefe Estigarribia, el insigne mariscal, vivirás eternamente en el alma nacional. Más allá símbolo vivo de diadema rutilante, que la gloria entretejiera no fue valla para ti. Impotente capitula, favorito Pampa Grande, Campo Vía y sus legiones en tu cerco guaraní. Aparecen implacables tras Tarija y sus marañas, y más tarde en las arenas de Picuiba se te ve. Luego el Carmen se te rinde y rubrica tus hazañas, la retoma de los pozos del lejano Irendagüe. Superaste las torturas del cansancio y de la sed, colosal en tu bravura, inquebrantable la fe. Con tu jefe Estigarribia, el insigne mariscal, vivirás eternamente en el alma nacional. Segundo bloque de la revista Cultural Paraguaya. No se olviden, envíen sus mensajes al 0981-166-142 y podrán ganarse premios que instituye el Colegio Nihon Gaku. Libros que enriquecerá indudablemente el conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Uno de ellos es de la autoría de Aida Lara, nuestra compañera comunicadora. Ahí está. Este libro es uno de los premios. El segundo es de la autoría del coronel Arturo Bray. Su título, Solano López, Soldado de la Gloria y el Infortunio. Para ganar estos libros, sus mensajes al 0981-166-142. Reiteramos también nuestra gratitud a Sastrería Aguilera, de Rubén Aguilera de Luque, cuyo trabajo artesanal lucimos hoy. Seguimos disfrutando de Revista Cultural Paraguaya y este homenaje al mariscal José Félix Estigarribia. O papo da Itema. Amor e Iguai. Ya tendré eso. Cuate, igual eso. Vengo manteniendo. Vaya. ¿Vos pulo dónde me la caí? Dulce galleta. ¿Vos cuándo de acá? ¿Dónde vamos? Por acá.
Che violín, Ombaracaí, como le decían, me daba paz. ¡Muero con mi patria! A la hora hoy ofrecer Veina Ana a Gendú, Sereno y no la corneta, a Calata bayoneta, Chaco pudre a Sururu, a Jamitan de Amoirú, Valinoti de Icaturo, a Loami de Ayupuro, Roja Silva Curuzú. Rojellata, frontera lado ajata, como itigo umiaba. Dai potai me se campa, se la ute. Ay, potante se supe, esta tachero basta, se fusillo y me hipotí, se Mallequina, prevención de Catalina, de cocheru Haití, Brejellane guaraní, de cobeo despreciaba, lo que era ocultaba, lo ha consagrado por mí. Y Catunte ayuye, Tajaicatuete amanobo, de que nacerá arobo, siempre firmemente poté. Sheara Jañonda tu cuerpo, hace corazón cuate. Amo y teñora y ojape, me angueche tu pastel. Ay, mero en parapiti, amo majene de aputape, se llegue mi guatiape, de ir a casa por mí, de que na eña futi, gobertón de viaje llava, no pura y de bellara, o carajo te fue mí. Amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes su deferencia. Nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo sábado. Hasta entonces, y que Dios los bendiga.